disfrutando tu fin de semana, porque la ciudad no para. Ya, a ver si es que ahora sí la ciudad no para. Se supone que estaríamos retomando. A ver, vamos a probar. Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien, perfecto. Bien, perfecto. Y ahora no se repite, estamos ok. Hicimos una solución de emergencia, así que muy bien. Gracias, Rodrigo, por la disposición y gracias a todos los muchachos por esperarnos. Oye, la cantidad de sugerencias que me llegaron aquí al WhatsApp, ni te cuento, ¿eh? Tenés que bajarle acá, súbele aquí, dale para allá, etcétera. Así que muchas gracias ahí a todos los muchachos que nos estaban apoyando. Pero, se agradece. sí, de hecho, se escucha clarito, Rodrigo. Ya, qué bueno. Súper bien. Oye, estábamos conversando respecto de lo que son las falacias, que este es un concepto que a los muchachos les va a servir mucho, y a todos en realidad creo, para ir reconociendo algún tipo de discursillo un poco, ¿cómo podríamos decir? Medio, con un poco de truco. ¿Ah? Ese discurso que no quiere darte... Es un truco. Claro, que no quiere darte la información completa. La verdad es que es un truco, porque la verdad es que una persona que es un razonamiento erróneo, pero una persona que tenga bla bla, como se dice, te puede convencer por medio de falacia y te convenció. Claro. Un vendedor, qué sé yo, un accionista de un banco, un profesor, cualquier persona te puede convencer de esa manera. Claro, sí, la idea es que, por ejemplo, este tipo de yo lo denomino como discursillos, ¿eh? Para mí no son discursos, sino que son discursillos, con un sentido peyorativo. La idea es que la gente los pueda reconocer y sepa cuándo están pretendiendo engañarlos, cuándo están pretendiendo, digámoslo en un buen chileno, pasándoles gato por liebre. ¿Ah? Diciendo, por ejemplo, lo que tú hablabas de champú, por ejemplo, con Marcelo Salas, o cuando te decían, por ejemplo, que si el producto te lo vendía Iván Zamorano iba a ser bueno, y a todos les quedó clarísimo que fue un fiasco lo que era el Transantiago. Pero ellos pusieron, horrible, sí. pusieron en la figura de Iván Zamorano como para respaldar un producto que era pésimo. De hecho, él se retractó después de haber apoyado esa propaganda que se hacía de Transantiago. Y él tuvo bastante problemas por eso. Claro, muchísimos. Entonces, lo que llevamos entendiendo, para ir haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado, queremos que la gente se dé cuenta de que hay una forma discursiva que tiene como base un razonamiento erróneo, como bien decías tú, en donde pretende mostrar algo como verdadero siendo falso de fondo, ¿cierto? Claro, sí, eso es. ¿Ah? Siendo falso de fondo, por ejemplo, compre tal cosa porque se la vende Juan Pérez, y Juan Pérez, si es buena persona, usted también va a ser bueno, una cosa así. Claro, lo que pasa, Luchito, es que hay muchas falacias. Recuerda que este estudio lo inició Aristóteles, después en la Edad Media se estudió, Galeno de Pérgamo, Santo Tomás, Schopenhauer, un montón de filósofos han estudiado esto, entonces son muchas las falacias que hay, que están identificadas. Entonces acá hemos sintetizado un poquito para hablar de algunas, las más simples quizás que podamos distinguir. Claro, y dentro de esas, yo siempre hablo, por ejemplo, de una que es como por fuerza, ¿no? Que te quiere hacer entender las cosas por fuerza, que es la que tenemos nosotros en nuestro escudo nacional. O la que tratan de usar los jefes con nosotros. También, ¿no? Bueno, a ver, malos jefes, hay que decirlo. No en mi caso. Los jefes malos, porque aquí los jefes que yo tengo acá por lo menos son de los buenos, ¿eh? A mí no Claro, me preocupa eso. Haz esto, que es lo mejor para la empresa. Claro. Y tú sabes que es lo mejor para la empresa. Es lo mejor para ellos, no para claro, la empresa. Es lo mejor para ellos, para su cargo, pero no para la empresa. Claro. Entonces, encontramos, por ejemplo, algún tipo de argumentación, porque digamos eso, que la falacia es una argumentación, y esa argumentación tiene varios caminos o varias vías, y una de ellas, por ejemplo, es tirar un argumento en contra de una persona, o tirar argumentos imponiendo la fuerza, o algunas causas falsas, etcétera, etcétera. Y eso es la idea, que tú nos puedas quizás contarnos un poquitito cómo se van dividiendo estas argumentaciones falsas. Ya, mira, hoy día preparamos un par de falacias muy simples para que las personas lo entiendan. Por ejemplo, el ejemplo más común y que se repite mucho es que muchas personas, me refiero a las falacias donde se ataca a las personas, eso es muy común. Sí, claro. O sea, dice que tú estás discutiendo con una persona y, bueno, un poco se sube de tono en la discusión y uno generalmente comienza a agredir.
ya eso definitivamente es una falacia. Porque Aristóteles dice, no, pues si tú estás discutiendo con una persona, discutamos argumentos, no denostes a la persona. Y eso es muy común. Se le acusa, hay personas que están discutiendo con una persona y de repente, incluso a uno mismo le puede pasar que se le salga ese error en el razonamiento, que se produzca, Ajá. que lo atacas por su forma de vestir, por lo que piensa ideológicamente, porque le gusta un equipo en particular, etcétera. Claro, entonces dice, pero ¿cómo, por ejemplo, va a salir, cómo vas a tener tú la razón si al final tú eres una persona que no tiene una buena vida? O... Voy a dar un ejemplo práctico, Dame. para que la gente lo entienda. Suele decirse que la poesía, la gente que no ha leído obviamente la poesía de Neruda, dice que la poesía de Neruda es mala, pero porque era comunista. Claro, Entonces ahí hay una falacia, hay un error. Porque ¿qué tiene que ver en realidad su poesía con su ideología? No Claro. tiene, para Aristóteles no tiene nada que ver. Ahí lo que está haciendo es tú atacarlo, o sea, ataca la figura de Neruda, y en el fondo su poesía no llegó al Nobel, ¿o no? Claro, yo Eso lo mismo con Mon Laferte en el festival. no me recuerdo de Mon Laferte. Mon Laferte, ¿aló? Sí, cuéntame, pues no me recuerdo el de Mon Laferte. Sí, Mon Laferte empezó ¿te acuerdas que tuvo este problema con Carabinero? Ya, Y él sí. empezó a opinar, lo citaba Mon Laferte, empezó a dar argumentos sobre lo que ella pensaba de Carabinero, y la gente empezó a decir, no, yo ya no la quiero escuchar porque es comunista, decían, no, su música es mala. Entonces, incluso hubo crítica en el festival pasado, febrero, ¿Ya? porque se decía que se usaba el festival como plataforma política. Um, Y en realidad lo que uno tiene que hacer cuando discute con alguien, más que atacar a la persona, es atacar el argumento. claro. Claro, Vamos con un ejemplo de lo que ha pasado en nuestra política, que hay muchos. Dale, a ver. Hay muchos ejemplos. Tengo acá una para contextualizar. 17 de enero del 2019, ¿Ya? el famoso diputado Pepe Out, que es un diputado independiente, Sí, lo ubico. El hombre del sombrero. el sondero, sí. Bueno, yo sinteticé y simplifiqué acá el discurso, pero él ironiza bastante sobre la forma de vestir de Florcita Motuda. Ahora, nosotros igual podemos tener nuestros reparos sobre quizás la forma de vestir de Florcita Motuda, ¿no? Claro. Raúl Alarcón se llama, ¿cierto? Raúl Alarcón. Sí, pero Aristóteles va a decir, no, pues, está mal, tú discute ideas con él, no lo juzgues por su forma de vestir. Claro. Entonces Pepe Out, bueno, usa un montón de epítetos para referirse a él, y se refiere a él como un humanista libertario. Y agrega que por esa razón él no sabe lo que está votando en referencia a un proyecto que se estaba votando en el Congreso. Pero solo por cómo vestía. Claro, pues, o sea, en el fondo por la tachada de humanista y por jugó su forma de vestir, y en el fondo cuando se dirigía a él lo denostaba en vez de discutir ideas. Este es el fondo. Claro, la idea es que ojalá lo de Florcita Motudo hubiera sido para que discutieran sobre el tema y no contra él. Claro. Bueno, la verdad es que es peor todavía lo que hace el Partido Humanista, porque le dice a Pepe Out que es un pobrecito mortal. Entonces, fíjate que nuestra política se mueve en ese ámbito de las falacias, en este error argumentativo. Es muy frecuente que se ataquen entre ellos, en el fondo, y que no se ataquen las ideas. Que yo creo que por ahí va el problema, o sea, y no solamente la política, yo creo que va en todo contexto, se van atacando personas, se van atacando a alguien y no a lo que piensa. Por ejemplo, qué sé yo, los del Colo con los de la U, si tú te fijas, la mayoría de las discusiones no son por fútbol. No, pues. No, nunca se supone que los del Colo-Colo tendrían que defender una forma de jugar de su equipo y los de la U otra forma de jugar de su equipo. Y las discusiones deberían de ser de cómo jugamos el fútbol. Pero terminan hablando de quién ganó la Copa Libertadores, quién tiene estadio, quién no tiene estadio, de que que lo otro, que a ti te ayudó que a ti te ayudó el otro. Entonces, al fin de cuentas, se terminan atacando cosas que no tienen nada que ver con el tema central, que es el fútbol. Sí, está muy ligado a la pasión también. Sí, por lo cual supuesto. es muy bueno, porque nadie iría, si yo no creyera que Serena es el mejor equipo del mundo, yo ni iría al estadio a verlo, ¿cierto?
Sí. Si uno creyese que mejor mismo, no voy al estadio a verlo. No, Bueno, estamos claros. Claro, pero hay mucho de pasión también y de irracionalidad, como tú dices, en el fútbol particularmente, en lo que tú te estás refiriendo. Vamos a otro ejemplo, ¿no? Dale, a ver. Ya. ¿Pueden poner un audio de esto? De Felipe Cas. Hay una disputa de Felipe Cas con Manuel José Sandón. No lo tengo el audio yo. Ya, bueno, pero lo vamos a poner acá. Lo voy a leer yo. Dice, mira, esto pasó el 26 de junio de 2017. ¿Ya? En el contexto de las primarias presidenciales de Chile Vamos. Felipe Cast dice, estoy citando textual, Manuel José, me leí tu programa. Yo sé que has dicho que no tienes programa. Manuel José Sandón responde, yo no he dicho eso. Estás muy agresivo hoy día. Parece que tu señora te trató mal hoy día. Felipe Cast responde, no me ha tratado, me ha tratado maravillosamente. De hecho, me acompañó y está feliz conmigo. Manuel José Sandón responde, no se nota lo que ha hecho tu señora. Felipe Cast le dice nuevamente, podrías haber invitado a la tuya también. Por lo menos la mía me acompañó hoy en día. Ay, Esta discusión, Luchito, se dio en un contexto de primarias presidenciales. Puedes creerlo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Si empezó, según uno le dijo al otro, oye, yo me leí tu programa, tú dices que no tienes programa, pero yo lo leí. Y derivó al comportamiento marital. Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver acá? Bueno, de partida es una tremenda falacia. Se llama de causa irrelevante. Claro. Así totalmente. se llama. Y porque en realidad, ¿qué tiene que ver que el tema es su señora? O sea, Imagínate, en un contexto de debate presidencial de primaria, estar ofendiéndose de esa manera o tener que recurrir a la señora para argumentar, es una cosa verdaderamente triste, muy triste. Realmente, o sea, más que triste, yo creo que denota el nivel en el que estamos. Yo siempre he dicho que tenemos lo que nos merecemos nomás, po. ¿Ah? Y ahí está, como demuestra un botón de que ninguno de los dos salió electo presidente. Sí, yo soy profesor. Quizá alguien va a decir, no, profesor Rodrigo, usted está ofendiendo a Felipe Cast o a Manuel José Sandón. No, para nada. Lo que estamos haciendo estamos analizando dichos en el contexto de las falacias de ellos. Ahora, no sé si lo sabe Luchito, pero nosotros creo que los profesores, voy a hacer una apología, hacemos muy bien esta pega, la pega de enseñar sin alinear a nuestros alumnos. Claro. El 2019 en Chile existieron 60 denuncias sobre profesores que alinearon con el fondo, ideologizaban a sus alumnos. Solamente 4 se lograron demostrar como verdaderas en todo Chile. Ya. Entonces, es un tema súper relevante de la labor docente. Sí, o sea, de hecho, la labor docente yo siempre he dicho que es muy grande, muy sacrificada, sobre todo en estos tiempos que donde han tenido que modificar muchas cosas. Han tenido que y es muy difícil Claro, y es muy difícil cuando nosotros debemos hablar de política y de figuras políticas. Mira, sí. Vamos con otra, ¿ya? A ver, dale. Mira, esta yo dije, no, tiene que aparecer acá, tiene que estar sí o sí, porque es una declaración bastante controvertida de Manalich. Ya, a ver. Bueno, primero, obviamente, esto nace porque el 23 de febrero, ahora del 2020, Stefan Kramer, no sé si lo recuerdan, en el Festival de Viña, lo imita. Sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, cuando se va desdiciendo cada vez más una de otra y de otra. Claro. Y lo imita y en el fondo él rememora una frase de Manalich que en realidad ha sido muy cuestionada. Y él dice, en la imitación, dice, tenemos el mejor sistema de salud del sistema solar. Claro. ¿Te acuerdas o no? Del sistema solar. Claro. Entonces, 2 días después, el 25 de febrero del 2020, en una entrevista a 24 horas, el señor Manalich le responde a Kramer. Ya voy a pedir que la gente que nos está escuchando nos ayude a identificar qué es lo erróneo de esta argumentación. Dice,
Quisiera corregir al gran humorista chileno Stefan Kramer, en el sentido en que él sostuvo en su show el día domingo de que yo sostenía que teníamos el mejor sistema de salud del sistema solar. No, tenemos uno de los mejores sistemas de salud del planeta Tierra. Eso, lo que he dicho yo, eso lo digo y lo sostengo, y lo repito. Y de hecho, en la conferencia que tuvimos hoy en día con las autoridades de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, en Washington lo repitieron. Chile tiene uno de los mejores sistemas de salud de América. Ay, No sé si logran dar con el error acá. o sea, yo veo una incongruencia más que un error ahí. Una es del planeta y el otro de América. Claro, porque en realidad cuando Maravich dice que somos uno de los mejores sistemas de salud del planeta, Claro. la verdad es que lo que dice la OPS es todo lo contrario. No es lo contrario, pero dice que Chile en realidad es uno de los mejores sistemas de salud de América. Sí. Ahora, De hecho, mira, hay un estudio de la misma OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y dice que Chile con 76 puntos se ubica en el lugar número 48. O sea, estamos en el lugar 48 en el mundo. Yo te pregunto, Luchito, ¿estar en el lugar 48 en el mundo nos ubica como uno de los mejores sistemas de salud del mundo? o sea, ¿de qué estamos hablando? Por lo menos cuestionable. ¿De qué estamos hablando? O sea, estamos muy atrás. Mira, es una analogía. 2016 me parece, Chile apareció en el top 10, la selección chilena apareció en el top 10 de las selecciones de ranking FIFA. Claro, Apareció en el tercer lugar. sí. Ya, estar dentro de los 10 nos califica como dentro de los 10 mejores equipos del mundo. Sí, claro. Ahí No sí. estar dentro en el número 48, estamos muy atrás. O sea, estamos en el lugar 48, implica que no estamos ni en el lugar 1000 y algo, tampoco estamos en el lugar 1. Estamos dentro de los mejores que no son los peores, una cosa así. Claro, tampoco somos los peores. Claro. Pero es una falacia en el sentido de que se apresuró Mañalich en decir que somos el mejor sistema de salud del mundo, porque en realidad lo que habría que hacer ahí había que contrastar. Sí, y con números. ver un estudio, Con números. porque él se está basando solamente en un estudio. No, lo Esto que- se conoce como falacia de generalización apresurada. Totalmente. O sea, de hecho, en estos casos lo que hay que hacer siempre es contratar con números, que son los números fríos los que hablan de la objetividad en este caso. Claro, y un poco cuando, si tú escuchas a un político que dice una falacia o que dice algo que no te parece, que te genera duda, vea las fuentes que está citando. En el fondo nosotros eso les decimos a los niños. Cuando tengan dudas, vayan a las fuentes y verifiquen realmente la información. Entonces, bueno, Mañalich en la entrevista de 24 horas cambió su discurso. Yo no sé si porque alguien lo asesoró Capaz que realmente, algo. o porque él se dio cuenta del error, pero él dijo y sostenía que éramos realmente uno de los mejores sistemas de salud de América, o de Centroamérica y Sudamérica. Al final de cuentas, Chile es el mejor sistema de salud de Chile. O sea, claro, pero en un fondo, la pregunta es, ¿tú crees que se dará cuenta él del error? Bueno, la verdad es que con los políticos nunca se sabe mucho, así que por lo general yo no, a ver, cuando me doy cuenta de las falacias que cometen, las escucho y las miro y digo, bueno, creerán que los demás no nos damos cuenta y parece que la mayoría no se da cuenta. Por eso es la idea de poder explicarle a la gente estos argumentos erróneos o estos argumentos que pareciendo ser verdaderos en realidad son falsos, pareciendo tener algún grado de verdad en realidad tienden a la confusión y al error. Entonces, por eso que queremos que usted en su casa se dé cuenta de que, por ejemplo, no todo lo que salga, no solamente los políticos, ojo, no solamente los políticos, sino que de lo que salga de la boca de alguna personalidad o que esté en un escrito o que sea público, siempre va a ser digno de análisis. Siempre tiene que usted analizarlo. No comulgue con ruedas de carreta, como decimos. Claro, y en el fondo, cuando nos parezca sospechosa una frase de algún político, hay que contrastarla, ir a las fuentes, investigar, y nos vamos a dar cuenta de que a veces en nuestra política, por ejemplo, a nosotros como profesores nos da mucho material para trabajar con los niños. Claro. Mucho.
Sí. y de todos los partidos políticos, de todos los colores políticos. Quiero decir una cosa, Luchito. A ver, cuéntame. Mira, esto que dice Aristóteles, que este tema de las falacias, él lo dijo hace 2300 años, ¿puedes creerlo, no? Entonces, poco y nada hemos cambiado. Po. es que claro, pues, a eso voy, pues. Porque hoy día cobra mucha vigencia el pensamiento de Aristóteles, porque él está diciendo, oye, no importa tu color político, no importa si eres homosexual, no importa si eres feminista, no importa tu color de piel, si eres negro, si eres amarillo, si eres rojo. Acá lo que importa en el fondo son tus argumentos. Claro. Y nosotros tenemos que discutir argumentos. De hecho, el racismo que queda totalmente fuera de esto. O sea, de hecho, por algo es calificado como un movimiento violentista y todo eso, porque y todos sabemos que en una discusión, cuando entra la violencia es porque se terminaron los argumentos lógicos. Eso es un 2 más 2. Cuando Claro. entra cualquier tipo de violencia en una discusión, ya sea violencia física o violencia verbal, es porque se terminaron los argumentos lógicos. A uno de los Eso dos. también decía Aristóteles, que la falacia un poco denuncian en la persona falta de argumentos. O sea, Claro. como que no tiene nada más que decir y se le salen estas frases irracionales. Porque de fondo es como, oye, pero mira, por ejemplo, no sé, que digan, pero si en realidad esta persona no puede hablar de esto porque es un hombre separado, por decirte algo. Y pero si... O que a mí, por ejemplo, yo estoy separado. Que me digan, pero ¿Ya? usted no puede hablar del matrimonio si usted es un hombre separado. Pero ¿qué tiene que Claro, ver una cosa con la otra? inhabilitar a una persona juzgándola por lo que te dicen a ti, por ejemplo, que estás separado, Claro, también es una falacia y es Totalmente. muy común, muy común. claro, inhabilitar a las personas por algún tipo de condición también, aparte de ser una falacia de orden, o sea, una falacia, una falta argumentativa, tiene también que ver, ojo, con la discriminación. Tiene que ver con la discriminación también. Porque mucha gente anda pendiente de ahora de la discriminación, de decir, oh, mira, me dijo que yo no puedo opinar porque soy de tal tendencia sexual, porque soy bi, porque soy lesbiana, porque soy hetero, porque soy homo, etcétera, no puedo opinar. Y se van y se quejan de que no los dejan opinar por eso, pero no se dan cuenta que también la persona que lo está discriminando está cometiendo un error argumentativo. Y si usted, al denunciar ese error argumentativo, lo deja en evidencia, esa discriminación tampoco va a pasar más allá. Y pasa mucho, Sí. Se juzga, se dice, no, ¿qué sabes tú? Tú eres una feminista, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes? Se denota muy ofensivamente y no se atacan ideas en el fondo. Aristóteles se estaría revolcando en su tumba porque en el Totalmente. fondo lo que a él le interesa, en el contexto de la filosofía, de la ciencia también, porque nace la ciencia en Grecia, es que se discutan las ideas, que se discutan, que se contrasten, que se validen. Entonces, eso es algo que se aprende. Nosotros lo enseñamos en el colegio, No, pero cuesta mucho porque nosotros culturalmente somos una sociedad que funcionamos con sobrenombres, por ejemplo. claro. Si funcionamos con el alias. O con el alias. Claro, alias. Y generalmente, y bueno, y como yo te decía al inicio del programa, Manalich, o sea, uno puede tener discrepancias con el ministro de Salud, no hay ningún problema en eso, pero que se ataquen las ideas que él expone, no que se le insulte, no que él tenga que cerrar su Twitter por amenazas, ya eso es otra cosa. Eso ya raya en lo delictual. Oye, pero Sí, po. a mí se me quedó en el tintero algo que no puedo dejar pasar. Dale. Y tiene que ver con que cuando tú hablabas de Neruda, por ejemplo, con los poetas, yo Ya. soy mistraliano, me gusta mucho Gabriela. Y cuando la gente sabe que a mí me gusta Gabriela Mistral, me preguntan, la típica pregunta, oiga, ¿y Gabriela realmente le gustaban las mujeres? Y yo la respuesta No. que le doy siempre es la misma. Y le hago una analogía con Marcelo Ríos. Y yo les digo, Marcelo Ríos, cuando fue número 1 del mundo, ¿fue por buen tenista o por simpático? Porque de simpático no tiene nada, es pesadísimo. Pero es el mejor tenista que hemos tenido en la historia. Lo Claro. mismo pasa con Gabriela. Gabriela no ganó el Nobel por su vida de la puerta hacia adentro, sino que ganó el Nobel por su vida del alma hacia afuera, con sus poemas. O sea, que no importe nada, pero hay mucho, no, a mí no me gusta Gabriela. ¿No? porque Y su tiene- labor pedagógica también se destacó cuando ganó el Nobel. ¿Ah?
¿Perdón? Se destacó también su labor pedagógica Totalmente. No sé, otro. y su trabajo con los niños, con los niños. Claro, eso es totalmente indiscutible. Pero como te digo, el asunto con Gabriela, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que a mí no me gusta porque es muy, parece hombre. Pero no la veas entonces, escúchala o léela. No la mires. Pero su poesía es otra cosa. No podemos descalificar a las personas. O, por ejemplo, mira, en nuestro caso, somos los dos, tenemos poquito pelo. No, que no hay guatón que sea mala gente ni pelado que sea sin. Son todos los pelados buena onda. No, pues no todos. Yo conozco varios pelados sin vergüenza. Por ejemplo, el mismo que está ahora en telejuicio en esta serie de fútbol que están sacando ahora, ¿cómo se llama? El presidente. Sí. Jadwe. Ahí te digo. Entonces, no se puede generalizar, no se puede estigmatizar, no podemos hacer nada que no tenga que ver con algo lógico. Tiene que ser, todos nuestros razonamientos, nuestros argumentos tienen que tener un asidero, una base lógica, no una falacia. Ese es de fondo a lo que queremos apuntar con esta conversación que estamos teniendo ahora en este rato. Claro, y en el fondo Aristóteles dice y decía que hay que, decía, ha muerto, pero su pensamiento sigue aún vigente. Él dice que hay que discutir ideas y dejémonos ya de atacar a las personas. Bueno, no existía el concepto de homosexualidad en Grecia, pero sí, obviamente que, como yo te dije, cobra mucha vigencia el decir, no porque una persona sea homosexual o porque sea indígena o qué sé yo, o haitiano o lo que sea, tú lo vas a denostar. Aristóteles dice, discutamos ideas, mantengámonos en ese ámbito y el mundo va a ser mejor en el fondo. Hay muchos auditores que en algún momento determinado nosotros nos decían, convirtámonos en adversarios, no en enemigos. Cuando uno se convierte en enemigo del otro, ahí comienzan las argumentaciones falsas, ahí comienzan todo este tipo de triquiñuelas y de discursillos para querer imponer su propia verdad. Sí, mira, y acá ha pasado harto, no quiero hablar de personas en general, pero de repente hay personas que estaban contra el movimiento social y como que en vez de atacar su idea, aparecían rayados acá en La Serena contra ellos, ofensivos. Entonces, en el fondo, es súper complejo porque en el fondo nosotros tendemos a juzgar y a insultar y a denostar a las personas cuando no piensan como la mayoría en el fondo. Claro. Oye, si alguien tiene derecho a creer que la violencia en el estallido social no es la forma y respetarse y discutámoslo. Mira, pero no andar atacando a las personas y porque sí, porque aparte es súper humillante. Mira, acá tenemos varios comentarios en el WhatsApp, Rodrigo, que nos están diciendo, por ejemplo, Freddy Chamorro nos dice, hola, muy buenas tardes, muy buen tema para conversar. ¿No creen que en estos tiempos, y sobre todo en redes sociales, debería existir una policía, entre comillas, de pensamiento, que si acaso existe, como una policía del pensamiento en redes sociales, en donde te van cortando y van colocando solamente lo que les importa que aparezca? Porque hay tanto candado que están poniendo, por ejemplo, en Facebook, te están poniendo mucho candado de esto se puede publicar, esto no, esto sí, esto no. Hay como una policía del pensamiento en cierto modo. Es que, ¿sabes qué? Mira, Cicerón decía esto. Cicerón, que en el contexto del Imperio Romano, él estudió Aristóteles. Él decía que cuando nosotros nos enojamos o nos sulfuramos, vamos a decir puras falacias. Entonces, cuando discutamos, tratemos de mantener la calma. Claro. Tratemos de mantener la calma, porque si no, vamos a decir puras tonteras. Y eso, en el fondo, son las peleas que uno tiene con los papás o con las parejas. En el fondo, uno se sulfura y a veces dice puras tonteras. Algo que nos pasa a todos. Entonces hay que calmarse un poquito, pensar bien y razonar. Es una indicación que nos hace Aristóteles. O sea, de hecho, también. Puedes hacer todo con mucha pasión, pero tiene que ser con pasión y con razón. Tiene que ser todo medido, todo mesurado, y tratar de no caer en, por ejemplo, este tipo de ofensas, de argumentaciones falsas, empezar a reconocer de dónde puedo sacar argumentación, pero para ganar en su argumento y no ganarle a Juan, sino que ganarle al argumento de Juan. Eso claro, es de fondo. Eso en el fondo. Eso en el fondo. Tenemos que ver. Que yo no necesito ganarle a Pedro, sino que al argumento de Pedro tengo que imponer mi argumento.
y esa imposición tiene que pasar por razonamientos lógicos. No tiene que pasar por violencia, por descalificaciones, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo que nos está pasando a cada rato? O sea, no, yo de esta persona no hablo porque... No. Y te lo dejan ahí, en el aire. Yo estaba revisando el Twitter de... ¿Cómo se llama este historiador? Baradit, ¿cierto? Baradit. Sí, Yo Jorge estaba revisando Baradit. una cantidad, él de repente pone ideas súper buenas, Sí. súper buenas, su Twitter y todo, pero una cantidad de insultos que le llegan. Él en su Twitter dijo que iba a empezar a borrar gente y todo, pero imagínate, ¿cómo vamos a poder opinar sobre algo? ¿Cómo alguien en vez de denostarnos no va a poder argumentarnos? Y es poca la gente que lo hace en realidad. Entonces, eso se ve mucho en redes sociales y para mí es un poco triste. Es un poco triste porque es una radiografía de lo que somos en el fondo. Es que ahí va el punto, Rodrigo, en donde nos vamos dando cuenta la miseria en la que estamos y de la que somos parte. Porque no le podemos echar la culpa a nadie más que a nosotros mismos por la condición de razonamiento. No se le puede echar la culpa al gobierno porque no estamos en un estado absolutista en donde te prohíban pensar de una manera. No le podemos echar la culpa a la economía por pensar así, porque no tiene nada que ver. Esta es una cuestión particular, individual de cada persona que tiene que ir viendo que la forma de pensamiento que yo tengo la voy replicando en mis hijos. Por eso que es tan importante una buena palabra bien dicha en un lugar, un buen razonamiento expresado en un buen lugar, puede crear escuela y hacer escuela en otras personas que pueden ayudar, en cierto modo, a hacer una cierta reacción en cadena que puedan ir mejorando las cosas. Por eso la importancia de hablar bien y de tener buenos argumentos. Si no tengo buenos argumentos, mejor me callo. Es lo mejor. Claro, o si voy a atacar a la persona porque sí, la voy a denostar por su condición sexual o lo que sea, es mejor, como dices tú, callarse. Oye, mira, te quiero dar un ejemplo. Nosotros convivimos mucho con las falacias. Es algo que quizás no nos damos cuenta. Hay un meme, ¿te lo puedo leer o no? Ya que no tenemos imagen, traíamos todo preparado esto, pero no importa. Dale. Estamos acá. Mira, hay un meme que dice, te lo voy a leer. A ver, dale. Dice, La Casa de Papel no le llega ni a los talones a Breaking Bad. Pero ustedes no están listos para esta conversación. Otra falacia. Claro. Ahora... Porque, y es muy común también, yo anulo a la otra persona con la que estoy discutiendo porque le digo, no, si tú no sabes, tú no estás preparado, tú no te conectas con el tema, no lo vas a entender. También es muy común. O sea, de fondo, por ejemplo, yo ignorante de ambas series, no tengo por qué decir que no estoy preparado para esa discusión. Porque perfectamente tengo el potencial de verla. Entonces pero el meme es furor, sí. Aparece el meme de este tema y de muchas otras cosas más también. Claro, lo que pasa es que eso de fondo es jugar un poquitito con el nivel de conocimiento de las personas. Y colocarse en un ámbito de superioridad por haber conocido algo, siendo que el conocimiento no debiera de ser algo que te separe, sino que más bien algo que te haga incluir a los demás. Sé más y quiero que tú también lo sepas. Esa es la idea del conocimiento. Bueno, Luchito, muy interesante este tema, el tema de las falacias. Sí. La verdad es que yo te he contado y yo he estado promocionando circuitos de debate en la radio. Sí. De hecho, así llegamos a conocernos, a vernos después de tanto tiempo. Porque podemos contarle a la gente que alguna vez fuiste mi profesora, ¿no? Claro, sí. Vamos a transparentar, sí, en algún momento, ya varios años atrás, muchos años atrás. Muchos años atrás. ¿Hace cuánto? Como el 90 más o menos, ¿no? No, el 2000. ¿2000? Sí, el 2000. Sí. El 2000, el ahora profesor que ustedes ven ahí en pantalla fue un Nobel estudiante de un universitario donde trabajaba yo. Y siempre unas buenas conversas ahí teníamos más en algún momento determinado. Así, y fue un verdadero gusto volver a encontrarte por acá con otra cosa, nada que ver. Y dije, no sé cómo... Oye, ¿yo puedo contar un secreto? Dale. Se peleaban las clases de Luchito, se peleaban. ¿Ah? Lleno. En serio, Luchito, yo lo recuerdo así, lleno, se peleaban, porque daban clases en distintos horarios en el día. Claro. Y todos querían ir a sus clases mientras otras clases estaban vacías, ¿no? ¿Y el Luchito? No, bueno, la verdad yo creo que tiene que haber sido por un acomodo de horario nomás, amigo, nada más que por eso.
Hay que Pero mantener- como dice y como mi papá dice todavía, uno tiene suerte si trabaja realmente en lo que estudió. sí, sí. Hoy día sí, porque hay muchas aristas económicas, sociales. Entonces, bueno, si uno le gusta lo que estudió, hay que agradecer que está trabajando en lo que estudió verdaderamente, ¿no? Yo desde acá siempre le mando un gran aplauso a todos los que hacen la pega bien donde están. Por lo general, siempre me refiero a la gente del área de salud, por ejemplo. Pero acá hoy día, empezando el programa, me llegó una argumentación, o sea, un texto que hablaba de un aplauso para los profes. Porque más allá de que algunos están reclamando de que el profe no está entregando una buena clase, etcétera, etcétera, yo siempre digo, el profe está convirtiendo parte de su casa en sala, está ocupando sus propios recursos tecnológicos, está ocupando su computador, su internet, está en cierto modo cortando la libertad de su núcleo familiar porque está haciendo una clase y tu hija, tu hijo no se puede pasear por donde estás haciendo la clase tú, etcétera, 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 miles de cosas. Entonces también mandarle No, un gran aplauso de a todos. hecho, Luisito, yo tengo una hija, tiene 4 años. ¿Ya? Me necesita cada 10 minutos. Pero yo le hablé y está con la mamá, pero no, es complejo para nosotros los profesores. Es súper complicado, por eso Es mismo súper complejo. yo igual que a la gente de la salud, que desde el más humilde de los trabajadores de la salud, desde el que lava las chatas, desde aquel que pasa la escoba, que limpia los pasillos, hasta los que están haciendo, no sé, reanimación cardiopulmonar, a los que todos se merecen todo el respeto del mundo, y en estos momentos los profes igual, porque están en una parada histórica, ojo, no se olviden de eso. Ustedes están en una parada histórica en la que, así como se va a remecer todo el estante social con esta pandemia, el estante educativo también se va a remecer, porque ahora muchos tecnócratas de la educación se van a dar cuenta que realmente necesitamos al niño, al educando, como centro del proceso educativo, y no al papeleo, y no al llenar fórmulas, al llenar planillas y planillas y planillas que no te llevan a ninguna parte. Así que, bueno, en ti y en todos los profes que conozco, mandarles un gran abrazo. Un Rodrigo. saludo a todos los profes que nos están escuchando. Pues. Sí. Sabemos el difícil momento que están pasando, que estamos pasando todos, así que un saludo y un aplauso grande para los profes. Sí, y mucho aguante, porque van a andar muy expuestos a que los vilipenden gratuitamente. No, y fíjate algo, porque cuando nosotros volvamos a clase, no es que vamos a volver a clase y vamos a tener que empezar a pasar materia desde el día 1, ¿no? Hay que hacer un trabajo de contención con los chicos, hay que un poco ver qué realmente aprendieron ellos en todo este tiempo. Va a haber que hacer nivelación, por eso que va a ser un proceso lento de retorno a clase. Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Y de los espacios del colegio, porque yo tengo bandas de rock en el colegio, tengo chicos que juegan fútbol, que juegan voleibol, y tienes que abrirle el espacio, ¿o no? Sí, porque vamos a tener que hacer cosas, muchas cosas. Hay mucha pega acumulada, mucho trabajo acumulado. Así que van a tener que tener mucho aguante, y también para la familia de los profes, que van a tener que soportar también una avalancha de pega que se les va a venir. Pero tienen otra categoría, siempre lo he dicho, tienen otra forma de ver la vida, así es que un gran aplauso para todos ustedes. Oye, saludar también, antes de que terminemos, ya nos pilló la hora, Rodrigo. Saludar aquí a los muchachos que estaban en una amena charla o argumentaciones aquí, dándonos su punto de vista. Japorochi, que estaba ahí hablando de algunos tipos de falacias, que me la estaba dando aquí por WhatsApp, muy metido en el tema. A Freddy Chamorro también, que estaba interviniendo por acá. También a Claudio Villarroel, que me dice... pero 48 de 194 países es igual estar sobre la media, pero igual está buena la conversación, me quedé pegado escuchándolo, así que ahí mandó hartos saludos Claudio Chamorro. Hugo Tapia también, que dice que igual hay algunas inconsistencias, pero que podemos conversarlas sin ningún problema, así es que Japorochi estaba hablando que... Me dice que se tuvo que ir a duchar y volvió, pero ella estaba, que quería ver las falacias ad hominem, las usadas por los fanáticos del fútbol, etcétera, etcétera. Así es que... no, en el fútbol hay muchas. Muchísimo. No sé, acá tenemos para todo el año, ¿no? Claro que sí, mucho. Así es que, Rodrigo, primer programa que hacemos, darte las gracias por habernos traído este contenido para comentarlos con nuestros auditores, a ver si es que nos logramos juntar, Dios mediante, con salud la próxima semana también, entonces, para hacer este contacto, y ya viendo las cuestiones técnicas por internet. Sí, un poco pedir disculpas por los problemas técnicos. Teníamos preparados los audios
sobre esto que hablamos nosotros, por ejemplo, lo que dijo Kramer, lo que se dijo en el debate de las primarias presidenciales, no se pudo. Bueno, a nosotros como profesores también nos pasa eso y hay que seguir adelante, ¿no? Así es. Así que te vuelvo a reiterar, Rodrigo, muchas gracias por la participación, por la idea, por el apoyo. Y bueno, vamos a estar ya la próxima semana dándole a otro temita, también enfocado desde el punto de vista más pedagógico, para que la gente... Sería bueno que la gente también propusiera, oye, Sí, ponernos a claro. hablar de falacia en el fútbol, como dijo alguno, Claro. no sé, falacias políticos de la zona, también podría ser. Podría ser O también. enfocarnos en los comerciales, como dijiste tú. Claro. Y hay un sinfín de cosas, así que bueno, en la semana lo vamos a poder ir coordinando, Rodrigo. Mira, por acá Teresita Poblete dice que un aplauso también que le manda a los profes que se la están jugando día a día. Así es que bien, gracias Teresita por ese apoyo para los profes. Te vuelvo a reiterar, un gran abrazo, Rodrigo, un gustazo como siempre poder conversar contigo. Y bueno, nos estamos juntando ya la próxima semana nuevamente aquí en el Rincón del Profe. Un abrazo, amigo. Nos vemos. Vale, cuídate Un mucho. abrazo a toda la gente y el llamado a cuidarse, por favor. Sí, eso lo estamos haciendo así. Salir lo menos posible, solamente lo necesario. Así es. Bueno, ven, no soy yo el único, el profe también se lo está diciendo. Así que, vale, Rodrigo, te mandamos un gran abrazo Ya, para ti y muchas toda tu gracias, familia. Luchito. Nos vemos. Vale, Hasta luego. chau, chau, gracias. Vamos a